lo otro, ¿no? Entonces Jesús también enseñó, dijo, dejen, en Mateo 18 y Mateo 19, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y nos dice que el pecado del pecador, la iniquidad del inicuo, la impiedad del impío, será únicamente sobre él, de tal manera que el pecado que Adán cometió, pues las consecuencias y la responsabilidad de dicho pecado son sobre Adán y únicamente sobre Adán. En Romanos capítulo 5, versículo 12, se nos enseña que lo que pasó de hombre a hombre no es el pecado, sino la muerte, y hay una diferencia entre lo uno y lo otro. ¿Será que el hermanito no sabe que cuando se habla de muerte en las Sagradas Escrituras, en su gran mayoría habla de pecado? ¿Por qué? Porque recordemos lo que dice precisamente Primera de Juan 5, versículo 16, cuando nos dice claramente que hay pecados que se perdonan en esta vida y en la otra, pero que hay otros pecados que no y que llevan es a la muerte. ¿Ok? Así que hay que tratar de hacer una mejor hermenéutica para no caer en errores doctrinales. Vamos a seguir escuchando. Lo otro, ¿no? Entonces Jesús también enseñó, dijo, dejen, en Mateo 18 y Mateo 19, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. En ninguna parte de Mateo 18, versículo 3 al 4, dice que los niños no tienen pecado, para nada. Aquí solamente se está haciendo una comparativa o una lección. Recuerden que Cristo hablaba en parábolas y le estaba diciendo a los que estaban escuchando que si no son humildes, bien, como los niños, que no son avariciosos, que no son soberbios, entonces Él está diciendo es eso. ¿Para qué? Para darles una lección a las personas que están escuchando en ese momento, una lección de Cristo. ¿Y dónde podemos corroborar eso? Fácilmente lo podemos corroborar en lo que es Marcos 9, versículos del 35 al 37, que precisamente esto nos explica claramente que es la humildad que Dios ve para poder nosotros entrar en el reino de los cielos. Bien, vamos a seguir escuchándolo. Por ejemplo, en Marcos capítulo 16, versículo 16, nuestro Señor Jesucristo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces el orden que Jesús da es creer, ser bautizado y luego salvación. Pero la Iglesia Católica da un orden diferente. La Iglesia Católica da el orden ser bautizado, salvo y ya después creer. Entonces no hay una vía por la que se pueda conciliar el orden que da nuestro Señor Jesucristo con el orden que da la Iglesia Católica. Así que yo tenía que optar por creer lo que enseña la Iglesia Católica. Esto es bautismo, salvación y luego creer. ¿Es en serio? ¿En serio? Salió con Marcos 16, versículo 16. Típico error protestante. ¿Por qué? Porque él está cometiendo un error aquí garrafal de hermenéutica. Bien, porque creo que él no sabe que los 4 evangelios, sobre todo los 3 primeros evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, son los evangelios sinópticos. ¿Qué son los evangelios sinópticos? Son los evangelios que narran la misma historia, pero de en diferentes modos, por así decirlo. Bien, a veces también traen hasta el mismo orden en algunas ocasiones, ¿no? Ahora bien, ¿por qué digo que es un error garrafal lo que dice él? Como típicamente lo vemos en todos los hermanos protestantes. Simple, que hay que saber primero el origen de cada evangelista y a qué comunidad fue escrito cada evangelio. Bien, para empezar, Mateo
Mateo era un hebreo y su mensaje era precisamente para los judíos que ya se habían convertido a Cristo. Tengan presente esto. Ahora pasemos a Marcos. Marcos es escrito, era para los paganos. Era un judío, pero fue ese evangelio escrito para los paganos. Bien, es decir, esas comunidades que no sabían de Dios, no sabían de Cristo. Por eso, es decir, eran comunidades que no tenían una tradición cristiana como tal. Y por eso tenían que bautizar, tenían que primero creer para bautizarse. Bien, porque ni los padres ni los padrinos no tenían conocimiento alguno de Cristo. Entonces, ¿qué le iban a enseñar a ellos? Iba a ser entonces vano ese bautismo. Por eso tenían que creer primero, ¿ok? Para luego bautizarse. Así que hay que tener en claro bien eso. Y también, ¿dónde podemos ver esa diferencia? Vamos a lo que es el Colosenses, ¿bien? ¿O no? Mentira. Vámonos a Mateo 28, versículo 19 al 20. Que Jesús no puso, aquí pues no se puso distinción alguna para ser bautizados, ¿bien? Jesús no puso ninguna distinción. Y Pablo también en Colosenses nos dice lo mismo, en Colosenses 2, versículo 18. Dice que el bautismo es precisamente la nueva circuncisión, lo que ya había hablado anteriormente. Por eso, el bautismo es para todos, llámese bebés, niños, adultos, ancianos, todos tienen que ser bautizados los que creen, claro, porque ahí sí, yo cito Marcos 16, verso 16, cuando uno va, ejemplo, a hablarle a la comunidad gitana, por así decirlo, que ellos no creen en Cristo, no creen en Dios. Ellos creen a su manera, unas cosas por ahí, pero no tienen esa tradición cristiana. Y entonces hay que primero predicarles. Y cuando ellos crean, ahí sí se tienen que bautizar todos. Bien,